fuimos ahí con el pastor y su esposa y con esa iglesia amada, nos encomendaron que les saludáramos. Voy a estar leyendo la Biblia Reina Valera 60. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie una vez más. Malaquías, capítulo, un segundito, capítulo 3, 7. Malaquías 3, 7. ¿Listos? Amén. Muy bien, yo voy a leer un versículo y ustedes uno. Ahí voy. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Pues vosotros me habéis robado. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora esto, dice Jehová de los ejércitos. Y si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todos juntos. Las naciones se dirán bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Padre, bendice esta palabra. Úsala, mi Dios, para enriquecer a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Es un bonito día para estar aquí. Cuando no estoy aquí, quiero estar aquí. Decíamos que lo único mejor que una casa de vida son dos casas de vida. Dios nos conceda ese sueño. Déjenme darles el título del sermón. El sermón se llama Jehová censura el fraude. Otra vez. Porque como yo quiero que se lo memoricen, entonces se lo doy 3 veces. Y yo digo, ya las 3 veces ya se lo memorizaron. Jehová censura el fraude. Jehová censura el fraude. Ya se lo aprendieron. Ya está. Ya está. Vamos a pasarnos un buen tiempo juntos aquí. Y entonces quiero que ustedes participen conmigo en ir a través de este pasaje bíblico. Y yo les voy a decir qué es lo que yo interpreto de este pasaje bíblico. Y entonces ustedes lo ponen en práctica. Amén. Amén. Sí. En una pequeña ilustración llamada, y aquí voy despacio, ¿cómo pierde el Señor su parte? Así se llama la ilustración. ¿Cómo pierde el Señor su parte? Dice así. Un domingo por la mañana, una mamá le dio a su niño 2 monedas y le dijo, ya ustedes se pueden imaginar, ¿no?, las cosas que uno aprende en estas historias cortas. Esto es lo que la mamá le dijo. Una es para la ofrenda en la escuela dominical y la otra es para que lo gastes en lo que quieras. 2 monedas le dio. Cuando iba por la calle al templo, el niño empezó a jugar con las 2 monedas, tirándolas al aire y recogiéndolas, tirándolas al aire y recogiéndolas. En una de esas tantas veces que tiró las monedas para arriba,
una de las monedas se le escapó y empezó a rodar, y él empezó a seguir la moneda, y la moneda rodó y rodó, y fue a dar a la alcantarilla. Y el niño de repente se puso bien triste porque su moneda se había ido a la alcantarilla. Pero de repente su carita se iluminó. Y entonces él dice: oh Dios, querido Dios, le dice, lo siento por ti. Tu moneda se acaba de ir en la alcantarilla. Esta historia parece repetirse una y otra vez entre los niños, pero ¿saben ustedes? Más entre los adultos. Es más entre los adultos de quienes los niños aprenden. ¿Cuántos están de acuerdo que los niños aprenden de los adultos y no lo contrario? En nuestro mensaje de hoy vamos a hablar sobre la obligación del pueblo de Israel. No estoy hablando de Casa de Vida, sino del pueblo de Israel. Era su obligación sostener el sacerdocio levítico y el templo. Por eso ellos tenían que dar su diezmo. Y Israel no daba 10%. Anoche estábamos nosotros en un restaurante con la familia, estábamos celebrando el cumpleaños de la nieta. Y entonces de repente llegó la cuenta. y yo saqué mi teléfono porque yo dije, vamos a ver cuánto es la propina, porque hay que dar propina, ¿verdad? Hermano, ¿ustedes dan propina cuando van a restaurar? Amén. Hay que dar propina. La propina me salía tanto, porque yo lo multipliqué por 18%. Ya no es 10%, ni 15%, ya subió. 18%. Entonces yo le iba a dar esa cantidad, la iba a poner en mi tarjeta. Pero me dice mi esposa, no pongas propina porque ya la dejamos en la mesa. Hay que hacer eso. Hay que hacer eso. Nosotros estamos viviendo en tiempos cuando el dinero significa mucho y lo manejamos de la mejor manera posible. Si de repente no tenemos que darle una propina a alguien, no se lo damos, porque si este dinero nos va a servir para otra cosa. Pero hay que darle al César. Gracias, muchas gracias. Dios mira cositas así. Estábamos nosotros en un restaurante en Tegucigalpa un día, yo y mi familia, y estaba en una mesa vecina un papá como con 5 hijos o 6 hijos, así desde aquí para arriba. Y el papá, después de que comió, puso la propina en la mesa, y entonces él empezó a caminar, ya se iba. Y ahí venían los hijos atrás de él. Parece que están acostumbrados a caminar así. Papá va adelante y ahí vienen atrás todos los hijos. Por orden de nacimiento. Ya se sabe en su lugar. Y de repente el papá mira hacia atrás y el último trae el dinero en la mano. Él le dice al papá, no, pon eso allá, ese es de la mesera, le dice. Hay que entrenar a los niños si queremos que ellos crezcan de esa manera. ¿Tienen sus Biblias abiertas, hermano? Muy bien. Les dije que el título del sermón es Jehová censura el fraude. Errar es cosa humana. Hay un dicho que dice eso. Dice, errar es cosa humana. Reconocer el error delante de Dios y estar dispuestos a enmendarlo es algo que Dios aprueba. Dios quiere que nosotros hagamos eso, que enmendemos nuestros errores. Hay una pregunta aquí para ustedes que voy a contestar también. Dice, ¿cómo podemos nosotros
en pleno siglo XXI, mantener en claro nuestra mayordomía. Nuestra mayordomía es cómo manejamos todo lo que nosotros hemos recibido de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos, lo hemos recibido de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, verdad? Amén. Pues cómo mantenemos nosotros en claro nuestra mayordomía con aquel a quien tenemos que darle cuentas de todo lo que nos ha dado. Un día de estos nos vamos a sentar ahí en el cielo con Él. Y Él va a decir, ok, cuéntame. Qué miedo, ¿verdad? Qué miedo. Nuestro texto tiene 5 puntos sobre los que vamos a hablar. O sea, yo agarré todo el pasaje y lo desmenucé y después lo volví a armar en 5 puntos. Y cuando termine con eso, entonces ya me puedo sentar. Número 1 está la exhortación de Dios. Aquellos que están tomando notas. La exhortación de Dios. Número 2, el pecado contra Dios. Número 3, el castigo de Dios. Número 4, el reto de Dios. Y número 5, la oferta de Dios. Si lo dije muy ligero, cuando termine de predicar, entonces ustedes me preguntan por cualquiera de los 5 o los 5, doy un mejor precio por los 5. Hablemos entonces de la exhortación de Dios. El primer punto, la exhortación de Dios. Primero, su exhortación es al arrepentimiento. Está hablando con el pueblo de Israel, ¿se acuerdan? No está hablando con Casa de Vida todavía. Está hablando con el pueblo de Israel. Y esto es lo que les dice él a ellos. Les dice, volveos a mí. Volveos a mí. Es una exhortación fácil de entender. Los padres lo hacen todo el tiempo. Le piden a sus hijos que dejen de hacer algo que están haciendo mal. Y se lo piden, y se lo piden, y se lo piden, y a los hijos les cuesta pensar como sus padres. Especialmente cuando son adolescentes. Algunos adolescentes. Hay unos adolescentes que son a todo dar. Son pocos, pero sí los hay. Gracias a Dios. El pueblo se había distanciado. Esa palabra distanciado, nosotros ya tenemos palabras nuevas que usamos para esto, ¿verdad? En vez de decir distanciado, te has largado, te has ido lejos, ya no me llamas, cosas así por el estilo. Se había distanciado el pueblo del Señor. Eso se evidencia por su renuencia a cumplir sus leyes. Debemos hablar más en Casa de Vida sobre las leyes de Dios. Porque allá afuera se está diciendo que las leyes de Dios ya no aplican. Eso ya está muy viejo, ¿no? Pero las leyes de Dios no cambian. Dios no cambia. Entonces las leyes de Dios siguen vigentes. Solo es que nosotros no vamos al cielo por cumplirlas. Porque Dios ya sabe que no podemos. Entonces ha escogido llevarnos a la gloria por su gracia. Por su gracia. Pues Él acusa al pueblo de Israel de no cumplir con sus leyes. Están en violación, dice. Se han vuelto delincuentes. Todos los males de la historia de Israel se atribuyen a una misma falta o a esa misma falta, es decir, el incumplimiento de las leyes de Dios. Nosotros podríamos decir, hablando como creyentes en el Nuevo Testamento, el incumplimiento de las normas bíblicas. Y eso a pesar del voto
que el pueblo de Israel hizo en el Sinaí, cuando estaban en el desierto de Sinaí. O escuchen lo que ellos prometieron hacer. Se lo voy a leer bien despacio. Dice, y todo el pueblo respondió a una voz, haremos. ¿Qué dijeron ellos? Haremos todo lo que el Señor ha ordenado. ¿Dijeron todo? Todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Moisés le dijo al Señor, mira, el pueblo dice que van a cumplir. Apúntalo, le dice. Apúntalo. Eso está en Éxodo 19:8. La oferta de Dios, manifestando su misericordia y gracia fue, escuchen esto, hoy estoy predicando despacito, no importa que salgamos a las 2. Estoy predicando despacito. La oferta de Dios, manifestando su misericordia y gracia fue, y aquí está, y yo me volveré a vosotros. ¿Se acuerdan? Al principio él dijo, vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes. Un llamado al arrepentimiento. Claramente hay un distanciamiento entre el pueblo y su Dios. El pecado ha puesto una barrera entre los dos. A veces no pensamos del pecado así, ¿verdad? Que el pecado es una barrera entre nosotros y Dios. Pero cuando nosotros andamos haciendo maldades por ahí, aunque le pongamos una sonrisa al mundo entero, Dios dice, tu corazón no está sonriendo, porque no está en paz conmigo. Tu corazón tiene problemas. Y la gente va a saber tarde o temprano que tienes un problema conmigo, porque tu sonrisa no es de verdad. Ayer le corté la barba a mi papá y después le tomé una foto y se la mandé a esta hermana mía que insiste en verlo pelón como yo y sin barba. Entonces le digo a mi papá que se tiene que sonreír para que esta foto se mire bien. Y a él le costó esa sonrisa. Le costó. Pero le mandé la foto a mi hermana. Mi hermana dice que se mira guapo. Yeah. Dios está llamándonos a vivir una relación estrecha, ¿no? ¿Cómo cuesta eso hoy en día? ¿Cómo cuesta? Esposos y esposas están distanciados. Viven en la misma casa, pero ¿cómo es su relación? Hay demasiado conflicto. Es lo que Dios está diciendo aquí a su pueblo. Si ustedes no obedecen mis leyes, y entonces les están pasando cosas. Miren, este sermón puede ser tan largo, pero yo estoy tratando de hacerlo más corto. Es la buena noticia que les tengo. Nuestro pecado siempre levanta una barrera entre nosotros y nuestro Dios. Cuando eso ocurre, eso de la barrera, sentimos al Señor lejos de nosotros. Decimos, Señor, no te siento. No te siento. Pero si hay una distancia entre nosotros y nuestro Dios, agárrense de sus sillas, ahí va. Fuimos nosotros los que nos alejamos. Fuimos nosotros los que nos alejamos. Yo ya saqué la cuenta, ya calculé el asunto y ya puedo decirles con toda seguridad, si hay una distancia entre nosotros y nuestro Dios, fuimos nosotros los que nos movimos, los que nos alejamos. Porque Él, miren, uno de sus atributos es que Él está en todo tiempo, en todas partes al mismo tiempo. Él no se tiene que mover. Él está ahí. Entonces, si hay una distancia entre nosotros y nuestro Dios, fuimos nosotros los que nos movimos.
Él siempre permanece en el mismo lugar. Para volver a disfrutar la bendición de su presencia, Él le dice al pueblo de Israel, para volver a disfrutar la bendición de mi presencia entre ustedes, el pueblo de Israel tenía que arrepentirse. ¿Cómo nos cuesta eso a veces? ¿Cómo nos cuesta? Ustedes fueron y se compraron un carro nuevo, no consultaron con su bolsa ni con sus posibilidades, solo se lo compraron y ya. Entonces de repente ustedes llegan a la casa y esto no está trabajando. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse y llevar ese carro otra vez. Y ustedes dicen, no, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. A veces el arrepentimiento cuesta. Cuesta. Ya este hombre fue y ahora está viviendo con una amiga y Dios dice que tiene que arrepentirse. No, dice que está bien bonita y no se puede arrepentir o no se quiere arrepentir. Y Dios dice, mientras no te arrepientas, te vas a estar cocinando en tus jugos. Entonces podrían otra vez disfrutar de su presencia entre ellos. Nosotros y nuestro Dios podemos vivir en armonía. No puede haber pecado entre nosotros, porque a Dios no le gusta. Dios es tan sensible a eso, hermanos. Es tan sensible a esta cosa que se llama pecado. Él dice, no vamos a vivir juntos, no vamos a caminar juntos. Si tienes pecado del que no te arrepientes. Eso pone una barrera, me pone una carita triste a mí y a ti también. Entonces Él le hace un llamado al pueblo al arrepentimiento. Número 2, ahí vamos. Número 2, el pecado contra Dios. En la parte B del verso 7, los sacerdotes hacen las ya famosas preguntas de Malaquías. Solo en Malaquías encontramos este tipo de interacción entre Dios y el pueblo. Aquí está lo que ellos le preguntan a Dios. ¿En qué hemos de volvernos? Porque más adelante o atrás les dije a ustedes que Dios les había dicho, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Aquí vuelve a decir, dice el pueblo, ¿en qué hemos de volvernos? Y la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo pone así. ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? Eso es una renuencia al arrepentimiento. En otras palabras, no hemos hecho nada malo. ¿O cómo lo dicen ustedes? Thank you. Eso me gustó. Malaquías lanza ahora otra pregunta. Miren, guarden silencio para que puedan escuchar esto. Aquí está la pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? La pregunta es retórica. ¿Se acuerdan que lo que les he dicho de esa palabra retórica? Que es una pregunta con la respuesta. ¿Verdad? La pregunta es retórica y se refiere a una respuesta o se requiere una respuesta negativa. ¿Robará el hombre a Dios? Hermanos, si Dios caminara por las calles de McHenry, ¿podría ser asaltado? ¿Quién se atrevería, verdad, a asaltar a Dios? Es interesante esto. Un hombre finito no le puede arrebatar el botín. La palabra botín, en el sentido de la palabra robar, en el hebreo de Malaquías. No le puede robar al infinito Dios. Es imposible. Es imposible. Entonces estamos hablando de algo que es imposible hacer. No se le puede
robar a Dios. Enseguida el profeta aplica la palabra a la actitud y a la acción del pueblo. Cuando dice, otra vez necesitan guardar silencio para escuchar esto. Ahí va. Pues ustedes me han robado. En otras palabras está diciendo, ustedes son buenos ladrones. Válgala. Ustedes son buenos ladrones. Es decir, lo que era imposible o lo que era impensable ha ocurrido. Imagínense los medios de comunicación publicando la noticia. ¿Están listos? Aquí va. Publicando la noticia. Dios ha sido asaltado y le robaron. Dios ha sido asaltado y le robaron. Estamos hablando nosotros de un suceso que es impensable, ¿no? Si el hermano Neftalí anda allá afuera y lo asaltan, es no big deal. Eso no es nada, ni va a salir en las noticias. Que le robaron el celular. Lo hacen todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero si se dice que a Dios le robaron el celular, eso sí va a ser buena noticia. Eso va a andar por todo el mundo. Decir que Dios ha sido asaltado, que le robaron a Dios. La reacción del pueblo es como si dijera, ¿quiénes? O sea, ¿quiénes son los ladrones? ¿Quiénes? Nosotros. Está entre signos de interrogación. Nosotros, ¿cómo puede ser? En inglés dicen, how can it be? Y viene la pregunta del pueblo al Señor, ¿en qué te hemos robado? Es una de esas preguntas que nosotros debemos hacer, ¿verdad? Señor, ¿estoy bien yo contigo? ¿Te doy lo que te toca o te toca lo que te doy? Me voy a meter en problemas. Otra vez la Nueva Traducción Viviente dice, ¿en qué te hemos estafado? A esa me gustó. ¿En qué te hemos estafado? Esa palabra estafado, tal vez si no están familiarizados con ella, solo quiere decir lo mismo que haber robado, ¿verdad? O haber engañado. Ellos han quedado como David cuando Dios le mandó al profeta Natán a decirle, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? El profeta Natán dejó convicto a David, le contó una historia y según David le estaba contando la historia de alguien por allá lejos. Y no, dice Natán al final, esa historia es tu historia. Esa persona eres tú. Tú le quitaste su mujer a Urías, dice, y después lo mandaste a matar para quedarse con su mujer. Y Dios me manda para decirte. Y después se queda David. You got me. Gloria a Dios. Ahora Malaquías acusa. Aquí viene. Malaquías va a hacer lo mismo. Malaquías acusa y dice, ¿en qué te hemos robado? Preguntan ellos. Y Malaquías contesta por el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Tenemos problemas, ¿verdad? Ellos estaban obligados a pagar diezmos y ofrendas. Porque había una ley que decía cuánto ellos tenían que pagar para sostener el ministerio de Dios. Pero ellos estaban renuentes, no querían. Y estaban ellos actuando como, le doy a Dios lo que yo quiero. No. Dice Dios, ya está establecido en la ley.
Ya está establecido en la ley. Ahora, no es lo mismo con la iglesia. No es lo mismo. Y aunque allá afuera hay muchos predicadores que utilizan eso del diezmo, y tienes que dar el diezmo, y tienes que dar el diezmo. ¿Y qué es el diezmo? Es la 10ª parte. Pero dejemos a la iglesia a un lado. Estamos lidiando con el pueblo de Israel, que estaba obligado a dar el diezmo de esto, el diezmo de esto y el diezmo de lo otro. Ellos daban como un 30%. Esos eran impuestos. Ustedes no le pueden decir al tío Sam que le van a pagar esta cantidad cuando el tío Sam dice que tienen que pagar esta cantidad. ¿Verdad? Eso es lo que sucede. Dios está diciendo que el pueblo de Israel tenía que darle a él estos porcentajes y no lo estaban dando. Eso crea problemas con el Señor. No es nuestra voluntad, sino la voluntad de Él la que se tiene que hacer. Se está poniendo silencioso. Ya no me están apoyando con los amigos. Tocando la bolsa. Responde Malaquías por Jehová. Los diezmos y las ofrendas no eran una sugerencia, sino una ley. Ya cuando hablamos de ley, entonces, déjenme decirles que una vez le estaba preguntando a unos hermanos en una iglesia, le digo, ¿qué es más seguro? ¿Una ley o una promesa? Todos ellos dijeron que definitivamente una ley. Porque dice, la gente le puede decir a uno cualquier cosa. Le digo, estamos hablando de una promesa. Sí, dice, la gente puede decir cualquier cosa, pero después no. Le digo, y con una ley sí. Las leyes prohíben asaltar los bancos. Pero eso impide que los ladrones asalten los bancos. Esta muchacha estaba diciendo ayer que ella agarra su celular y se lo mete aquí. Tenía una bolsita aquí donde meterse el celular. Yo he mirado que ahora ya no importa dónde se lo meten. Los ladrones de celulares en Honduras ponen a la gente manos arriba y le dicen, sácatelo de donde lo tengas. Vamos a seguir adelante. Al incumplirse, se convertían en delincuentes o pecadores. Al incumplir las leyes de Dios. Porque el dar sus ofrendas y sus diezmos era una ley. Dios lo puso en las leyes. Entonces, así como puso todo lo demás en las leyes, Él está diciendo, ustedes tienen la obligación. Y ahora ellos estaban diciendo, si queremos. No, dice el Señor. ¿Cómo que si queremos? Es una ley. La tienen que cumplir. Ahora, a ustedes como iglesia, el Señor les dice, den como ustedes quieren. Es diferente, ¿verdad? Lo que ustedes se propongan en su corazón, eso den. Ahora, muchos predicadores tienen miedo de decir eso. Porque según ellos, si no le exigen el diezmo a la gente, la iglesia no se sostiene. La gente no van a dar una miseria, dicen. Bueno, en Casa de Vida hemos puesto a prueba la fidelidad de los hermanos. Y nosotros no andamos exigiéndole a nadie, ¿verdad?, que dé esta cantidad de dinero. Porque si no dan esta cantidad de dinero, se van a ir al infierno. Nosotros no decimos eso. Casa de Vida ha dejado que sus miembros den como proponen en su corazón, lo que ellos quieren dar. Y dicen los predicadores allá afuera, pero eso pone en riesgo el salario del pastor, pone en riesgo pagar las cuentas, porque la gente va a dar una miseria. Le digo, pero la misma exigencia de Dios al pueblo de Israel es para la iglesia. ¿Y saben qué? Para nosotros es mayor. Sí, porque Dios trabaja con nosotros. En el pueblo de Israel el Espíritu Santo no moraba. Unas pocas personas recibían el Espíritu Santo. Y por eso ustedes tienen una persona como David diciendo, Señor, no me quites tu Santo Espíritu. En nosotros vive el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo.
Sí, esta cosa de dar no es solamente el dinero, estamos hablando de un montón de otras cosas que se miden con la misma vara. Miren, esto va para largo. Esto va para largo. Gloria a Dios. La iglesia no está bajo el mismo régimen que el pueblo de Israel. Más bien estamos llamados a superarlo. Escuchen lo que pasó, hermanos. Un grupo de hermanos fueron a un restaurante. Ya ellos habían averiguado con tiempo. Se sentaron ahí, comieron y pagaron su cuenta. Y cuando se iban, le entregaron a la mesera $1,000. Esa era la propina. Le entregaron $1,000. Porque ellos sabían que ella tenía una necesidad en particular. Y escuchen esto. Cuando ella vio ese dinero, casi se desmaya. No se lo esperaba. No se lo esperaba. Se ha dicho por ahí que nosotros los cristianos somos los peores en dar propinas. Y ellos probaron que eso era falso. Por lo menos en la vida de esa mesera. Ella después le diría a cualquiera, los cristianos son los mejores. Amén. Vamos al punto número 3, que estoy mirando el reloj. El castigo de Dios. El castigo de Dios. Malditos sois con maldición, porque vosotros, estoy leyendo despacio, la nación entera me habéis robado. Eso es lo que dice ahí en su Biblia, ¿verdad? Amén. En el versículo 9. Malditos sois con maldición. Estas son palabras mayores, hermano. Yo podría ir a través de un estudio de esa palabra malditos y ustedes se darían cuenta que es algo serio. 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 Y él le dice a la nación entera, ustedes son malditos. Miren, esa palabra ya tiene implicaciones a largo plazo. A ustedes les van a pasar estas y estas y estas y estas cosas. Esa es la maldición. Porque ustedes me están robando. Entonces se podían reír al principio porque le estaban robando a Dios. Pero de repente escuchan lo que el Señor tiene que decir y ahora están asustados. Están asustados. En el año 70 de nuestra era, los ejércitos romanos invadieron al pueblo judío, destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén y se llevaron cautivos a la gente. Desde el año 70 hasta el año 1948, el pueblo de Israel era conocido como errantes como los judíos. Ellos fueron dispersados por todo el mundo. Casi 2000 años estuvieron ellos en el cautiverio, sin un país, sin una patria que pudieran llamar su propia patria. Era parte de las maldiciones que el Señor había pronunciado. Nosotros no queremos meternos en eso. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación entera, me habéis robado. Y era mejor pronunciar esa palabra habéis como me están robando, porque era algo que estaba continuando. Lo estaban haciendo una y otra vez y otra vez. Ustedes me están robando. Son palabras fuertes y claras, podemos entender eso. El pueblo había violado el pacto con su Dios y estaba bajo las sanciones del mismo pacto. En el pacto que ellos dijeron, vamos a hacer todo lo que el Señor dice, ahí mismo decía, si ustedes obedecen mis palabras, mi pacto, entonces van a venir las bendiciones. Pero si ustedes no obedecen mi pacto, entonces van a venir las maldiciones. ¿Cuál quieren? ¿Cómo quieren morir?
Deuteronomio 28, 15 al 24 da un catálogo de estas maldiciones que traería la violación al pacto. Hay 6 maldiciones específicas y una letanía de maldiciones en todo Deuteronomio 28. Cuando tengan tiempo hoy en la tarde, si quieren, pónganse cómodos en un sofá y léanlas. Da espanto pensar en estas maldiciones a las que están expuestos los violadores del pacto. Es un castigo inimaginable. Imagínense que Dios les dijo a ellos, cuando ustedes entraron en la tierra prometida, todas las enfermedades que tenía la gente que vivía en esa tierra, a ustedes no se las mandé. Pero ahora que están en violación, van a tener todas estas enfermedades. Sarpullidos, sarna, paros cardíacos, dolores de cabeza, migrañas, etcétera, etcétera, etcétera. Son enfermedades que el pueblo de Dios no tenía. No tenía. No se trata solo de dinero. Se trata de la bendición del Señor. Y cuando la bendición del Señor está, entonces la vida es completamente diferente. Completamente diferente. Dios trajo otra vez al pueblo de Israel allí a la tierra prometida. Ahí está el pueblo de Israel. Como en los tiempos bíblicos, ahí está. Y Israel, aunque es un país chiquitito, bien chiquitito, se jacta de ser uno de los países más fuertes militarmente hablando. Ellos necesitan eso para poder sobrevivir ahí donde están. Un día de estos, ellos se van a dar cuenta que no es Estados Unidos el que los protege a ellos. Quien los protege a ellos es el Señor su Dios. Pero todavía no lo reconocen. No se han dado cuenta. Ellos dicen que es un sistema de misiles. ¿Saben cuántos enemigos tienen ellos alrededor de ellos? Son como 7, 8 millones de judíos rodeados por más de 300 millones de enemigos que los quieren destruir. Pero no los han podido destruir porque su Dios vela sobre ellos de día y de noche. Así como vela sobre ustedes. Amén. Este es un castigo inimaginable que nos recuerda que horrenda cosa. Ayúdenme. Así es. Entonces debemos alabar a nuestro Dios por su gracia, Amén. por su misericordia Amén. sobre nosotros. Amén. Eso me lleva al punto número 4, que se llama el reto de Dios. Vamos a mirar cuál es el reto que Dios le lanza al pueblo. Como quien dice, miren, si ustedes realmente quieren la bendición mía, si ustedes quieren que cambien las cosas, entonces atiendan a mi reto. Aquí está. Traed los diezmos al alfolí. Ese era un reto para ellos. Traigan sus ofrendas, sus diezmos al depósito del templo para que haya alimento en mi casa. Oh, no había alimento en la casa de Dios. La casa de Dios estaba en la pobreza. ¿Cuándo está la casa de Dios en la pobreza? Cuando nos ponemos flojos, cuando empezamos a querer las cosas del mundo y eso es nuestra prioridad, entonces desatendemos la casa de Dios, los negocios de Dios, los asuntos de Dios. ¿Gasta dinero Dios? ¿Necesita dinero Dios? Dios quiere que nosotros suplamos lo que su casa necesita. O sea, cuando tenemos un grupo de creyentes que viven en un lugar, entonces esos creyentes van a tener gastos. A veces cuando no tengan nada que hacer, llamen al hermano Ramón, que es nuestro tesorero, y pregúntenle, ¿en qué gasta Casa de Vida dinero? Hermana Shirley, apágame todas esas luces, please.
Ahí está. Ya pueden ver. Si no pagamos la cuenta eléctrica, no vamos a tener luz. Y en el día no importa tanto, pero en la noche. Y en esta semana que viene va a haber bastante frío. La calefacción va a estar trabajando horas extras. ¿Qué les parece? No, y eso es de lo más pequeño, ¿no? Hay otras cosas más grandes todavía. Cuando hablé con la gente del campamento, gracias, Gemena Shirley. Cuando hablé con el campamento ayer me dijeron, cuando ustedes reciban las formas que les vamos a mandar, ahí también está escrito que les tenemos que mandar nuestra póliza de seguro. Quieren estar seguros que cuando nosotros vamos allá, nosotros no dependemos del seguro de ellos, sino que llevamos nuestro propio seguro. El seguro de nosotros cubre a la iglesia donde quiera que vaya. Por eso es que nos han estado subiendo la tarifa tanto. Bueno, digo yo, pues ahora que vamos a ir al campamento, que el seguro trabaje para nosotros. Amén. Amén. En eso se gasta su dinero, en esas cosas. Traigan, dice el Señor, los diezmos al alfolí, o sea, a la casa de Dios, al templo, y haya alimento en mi casa. El pueblo de Israel, en ese tiempo, había sido negligente y solo había entregado parte de sus contribuciones. Le estaban robando a Dios. Pero escuchen esto, en realidad no le estaban robando a Dios, se estaban robando a sí mismos. Ellos mismos se estaban afectando. ¿No se robaban a ellos mismos? La pregunta es esa, ¿verdad? Y la respuesta es sí, ellos estaban robando a ellos mismos. Miren, hermanos, cuando nosotros estamos haciendo nuestros planes con nuestro dinero, Dios vio esos planes desde la eternidad. Él ya conoce esos planes. Entonces, a nosotros nos conviene mejor caminar a cuentas con Él. Ahí está la bendición de nosotros, como del pueblo de Israel. Por no cumplir sus compromisos, dejaban sin comida a los que servían en el templo. Y en una ocasión, aquí va, los sacerdotes tuvieron que abandonar sus labores. No pudieron seguir funcionando como sacerdotes. ¿Por qué? Si no había plata para que ellos pudieran quedarse a servir y cumplir sus ministerios. Los judíos habían dejado de dar dinero, así que ellos, los sacerdotes, se fueron a trabajar al campo donde pudieran conseguir trabajo. Ya no pudieron seguir haciendo sus labores por la desobediencia sobre los diezmos. Pero el Dios de Israel les lanza un reto. Les dice, miren, traigan los diezmos al templo. Traigan los diezmos al templo. Para que mi casa funcione. Porque ahorita no está funcionando. Nosotros pensamos en dólares y centavos cuando hablamos de ofrendas, aquí donde vivimos, ¿verdad? Pero los judíos pensaban en sus cosechas, en el grano que ellos cosechaban, pensaban en sus uvas, en su vino y todas esas cosas de las que tenían que dar un porcentaje a la obra de Dios. ¿Sabe Dios lo que debemos dar? Es la pregunta. ¿Sabe Dios cuánto debemos dar? ¿Sabe Dios lo que damos? ¿Sabe Dios lo que damos? La respuesta es claro que sí. Y no necesita un reporte de tesorería. Él no necesita eso. Él sabe todas las cosas. Dios nos dice, caminemos juntos. Caminemos juntos. Estaba el pueblo de Israel por 40 años viviendo en el desierto. Y escuchen esto. 40 años, un pueblo que algunos creen que eran hasta 2 millones de personas. 2 millones de hombres, mujeres y niños.
Y durante esos 40 años, Dios les dio de comer, les dio de beber. Sus zapatos nunca se envejecieron. Peles estaría en la ruina. La ropa de ellos nunca se envejeció. Por 40 años, su ropa siguió siendo igual. No se descoloró, ni se pudrió. Nuestro Dios hace cosas asombrosas. Ellos no tenían hospital allá. No se enfermaron. Se murieron de viejos. No se enfermaron. Dice Dios, traigan los diezmos al alfolí. Traigan los diezmos a mi casa. Y haya alimento en mi casa. Oh, esto se pone mejor. Aquí está lo que yo llamo el punto número 5, la oferta de Dios. Esto, miren en el verso 10 hasta el versículo 10, a la primera parte del versículo 10. Del 10 al 12. Y lo llamo la oferta de Dios. Y en primer lugar, el primer subtítulo dice un acto de fe. Un acto de fe. Es decir, ustedes le van a confiar al Señor. Pruébenme ahora en esto. La palabrita esto es el énfasis ahí. ¿A qué se refiere esto? En sus diezmos. Pruébenme ahora en esto, dice. El Señor está invitando a su pueblo a que prueben la autenticidad de sus promesas. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Oh, son muchas. Y Dios está al tanto de cada una de ellas. ¿Qué tienen que hacer para probar las promesas de Dios? Tienen que traer los diezmos al alfolí primero. Entonces se van a cumplir las promesas de Dios. Las promesas de Dios son condicionales, ¿verdad? Nosotros queremos paz, pero no vamos a tener paz si vivimos en pecado. Las promesas de Dios son condicionales. Tenemos que poner en práctica lo que Él manda. Y entonces va a venir la bendición. Y no lo contrario. No lo contrario. La idea de que nuestro Dios es un Dios de gracia y entonces podemos nosotros aprovecharnos de Él. Podemos robarle, Él no se va a dar cuenta. Él no se va a dar cuenta. ¿No podría Dios llenar su casa con todo lo necesario sin necesidad de los diezmos? La pregunta, ¿verdad?, del millón. Claro que sí. Pero Dios quiere que su pueblo sea parte activa en lo que Él está haciendo. Sin eso, el pueblo es innecesario. Dios no nos necesita a nosotros. Nos ha dado el privilegio de participar con Él en lo que Él está haciendo. Pero Dios a nosotros no nos necesita. Él podría fácilmente decir, se pueden ir ya. Se pueden ir ya. Dios quiera que nunca diga eso. Porque ¿cómo lo necesitamos? Miren, ustedes están sentados ahí y respirando. Porque Él les manda oxígeno fresco. Sin eso, toda la contaminación que hay allá afuera de los carros, de los aviones, de los barcos, toda esa contaminación los mataría a ustedes así. Pero Él es bien detallista y está al cuidado de ustedes. Está al cuidado de ustedes. El cuerpo humano es tan sofisticado. Tiene millas y millas y millas de venas y arterias y vasitos capilares por todo el cuerpo. Kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y sin embargo, ahí están ustedes sentados. Todo funciona bien.
Cuando deja de funcionar algo, nos asustamos. Este hermano que les dije está en el hospital porque algo dejó de funcionar bien. Debemos estar agradecidos con nuestro Dios todo el tiempo. Oh, y se me olvidaba decirles, todo lo que ustedes tienen es propiedad de Él. Amén. Solo está prestado. Ustedes son los administradores, los gerentes, los que manejan las cosas que Él les ha dado. Pero todo lo que ustedes tienen, incluyendo su cuerpo, es de Él. Es de Él. Dar, por lo tanto, nos hace a nosotros parte de lo que Dios está haciendo. Aquí está lo que Él dice. Abriré, dice, si ustedes cumplen, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. ¿Puede Dios hacer eso? Amén. Esta frase ventanas se cree que significa lluvia de bendiciones. Él puede hacer eso. Él puede hacer eso. La abundancia con que Dios quiere bendecir está ahí. Está ahí. La desobediencia trae maldiciones, dijimos, ¿verdad? Trae maldiciones, trae castigo, trae dolor, trae pobreza, trae enfermedad, etc. Pero la obediencia, por otro lado, trae la bendición, trae salud, gozo, prosperidad, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo que porque no den lo que queremos aquí en la iglesia, que ustedes se van a enfermar por eso. No se dejen asustar por nadie que les diga cosas así. Porque hay veces que personas que no dan son los que más tienen. ¿Verdad? Pero yo prefiero quedarme pobre con la bendición de Dios que lo contrario. ¿Verdad? Vivir en paz y armonía con el Señor es todo. No se trata solo de la vida, se trata de la calidad de vida que vivimos. Y eso lo conseguimos caminando con el Señor. Hay una bienaventuranza aquí, hay una bienaventuranza que llamamos a eso un macarismo, que es la bendición de Dios. Uno de los resultados del arrepentimiento y la gran bendición de Dios que lo acompaña sería que las naciones del mundo llamarían al pueblo de Dios gente bendecida por Dios. Por eso dice que van a ser bienaventurados. Las mismas naciones que se habían burlado de los judíos y los oprimían tendrían que testificar de la bendición de Dios al pueblo de Israel. Eso va a pasar un día. El pueblo de Israel va a ser el centro del mundo, porque Jesucristo va a estar gobernando al mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Ese pueblo judío, ese pueblo de Israel que va a vivir ahí, va a ser un pueblo cristiano completamente. Y ellos van a servirle a Él y van a caminar en armonía. Y el resto del mundo va a admirar eso. ¡Qué maravilla la obediencia! Israel recuperaría su lugar como nación singularmente bendecida por Dios y reconocida por las naciones. Nuestro Dios no quiere darnos meramente bendiciones materiales. Él no quiere meramente darnos eso. Cuando el pueblo del Señor obedece su palabra y Él manda la bendición, espérenlo, ya viene. Esa bendición va a ser amplia. Amén. Amplia. Amplia. Llegará más allá de donde llega meramente lo material. No piensen que porque uno da dinero para sostener el ministerio de la iglesia, que el Señor tiene que enriquecernos. Alguien dijo, Dios sabe las fieras que amarra.